Buenos días con todos, que el Señor les bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros. Un anuncio antes de pasar al tema, es que a la salida hay para ustedes postres que pueden llevar a casa y con ello apoyar al retiro de jóvenes que se está haciendo y ya en las fechas que les han indicado. Así que esperamos su apoyo por ahí. También animarles que a la salida siempre hay personas que están para ayudarlos con punto de partida y puedan conocer mucho sobre la iglesia y cómo crecer en ella. Estamos en la serie del desafío cultural. Recuerde que está inspirada en Primera a los Corintios, toda la carta de los Primera a los Corintios. Hoy yo voy a tocar el capítulo 14 y le he puesto este título de aquí: Sigan el amor, edifiquen a otros. Usted se va a dar cuenta, si viene domingo a domingo, que este tema de hoy se conecta mucho con los que ha compartido Tito y Andrés en las semanas anteriores. Andrés le habló mucho sobre la preeminencia del amor, que busquemos más el amor que los dones. Más que ser personas con dones, ser personas con amor hacia los demás. Eso es muy importante, va a estar muy conectado. Incluso Tito, yo escuchando los temas, revisándolos, habiéndolos escuchado y visto aquí, recuerdo que Tito nos dijo bastante sobre esto, que va a haber un tema más adelante que Pablo lo conecta con los dones y tiene que ver con el hablar en lenguas. Y eso es un poquito de lo que yo voy a tocar en este día. Créanme que lo va a edificar mucho y así que no se olvide a la salida, después de este gran tema, comprar un rico postre y apoyar a los muchachos. El versículo con el que inicia Primera a los Corintios 14 ya nos va diciendo el objetivo de esta charla, el objetivo de esta conversación, el objetivo de esta conferencia. Mire lo que dice el primer versículo en Primera Corintios 14:1. Me hago para acá. Dice aquí: empeñense en seguir, ¿qué cosa? El amor. Pablo ya no solo habló del amor en 1 Corintios 13, ya no solo en 1 Corintios 12 nos dijo, tengo un camino mejor, más que ser superhéroes con dones, más que ser superpersonas, super mega espirituales, lo que quiero es personas super con ganas de amar a los demás, con super ganas de amar. Eso es lo que nos pide Pablo como congregación, como casa iglesia en medio de nuestra sociedad, como iglesia nos pide eso. Empéñense en seguir el amor y añade, y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el cual, ¿qué dice ahí? El de profecía. Así que va a estar picantito esto de hoy, porque no solo voy a hablar del don de lenguas, sino que usted también se va a llevar este domingo cuál es el verdadero significado de lo que es profecía. Profecía. Recuerde que los corintios están, vamos a llamarlo así, infectados o contaminados por una cultura donde el yo es primordial, donde brillar uno, donde ser la superestrella, donde ser el más ganador, donde ser el que más facture, es parte de su esencia, es parte de su cultura. Y lo lindo de aprender del cristianismo es ver cómo nosotros tenemos que desintoxicarnos de la cultura que nos rodea, la cultura occidental. Imagínese, usted vive en un ambiente donde se suman tres cosas. Número uno, la filosofía griega, muy enfocada en el yo. También está, ¿qué cosa? El derecho romano, en el cual usted con eso se defiende y se siente autoridad. Por eso vemos mucho ego en la gente que está en la política, sin estigmatizar la política o las personas que están ahí, pero usted entiende de qué le estoy conversando. Y lo último muchas veces es la cultura moral. Y hoy en día usted vive una cultura moral cristiana. Mucha gente ya está cristianizada socialmente, pero no necesariamente es un discípulo de Jesús. Por eso cuando aprendemos esta carta comenzamos a ver que es un desafío zafarse de esas corrientes y entrar realmente a ser un discípulo. Y Pablo dice, la marca del discípulo es seguir el amor. Pero ahí viene como parece algo contradictorio. ¿Y por qué nos parece contradictorio cuando leemos ambición en los dones, sobre todo el de profecía? Porque Pablo tiene un cariño tan especial por la iglesia de Corintios que no les quiere decir burros, no les quiere decir tontos, no les quiere decir idiotas, ¿ya? Sino que les está diciendo, ok, no les voy a dar tan duro, vamos a ver si esa senda de los dones espirituales, no la voy a tirar, el castillo de naipes de ustedes no lo voy a tirar de una, sino que lo voy a ir zafando de a poquito en poquito.
Y Tito Campos, en uno de los temas de los dones de 1 Corintios 12, nos dijo que Pablo les volteó, ¿qué cosa? La torta, ¿no? Ellos habían puesto a los que hablan en lenguas, a los que tienen dones como el de sanación, los habían puesto en primer lugar, y Pablo dice, no les voy a tumbar, se las voy a voltear porque los amo mucho. Y comienza a poner al de profecía en primer lugar. Cuando no entendemos ese contexto, nos pasa mucho lo que vemos en las iglesias de hoy en día, en la iglesia posmoderna, donde en vez de darte algo que hable de Jesús, hablan mucho de cuánto poder tienen acá al frente. ¿Me comunico o no me comunico? Entonces eso es lo que vemos, ¿no? ¿Cuánto llegas a ser un superapóstol, un superprofeta? Y eso es muy, muy atractivo. Muchas personas que yo he conocido en mi trayecto de ser cristiano, y yo también viví el movimiento profético, así que le puedo decir que es algo muy, vamos a decir, seductor en el sentido del éxtasis de las emociones, de saber que yo justo le atiné a una persona y le di lo que necesitaba. Uno comienza como a sentirse un superhéroe, como que eres una suerte de mutante de los X-Men y tienes el poder de la mente, ¿no? Entonces te sientes como un profesor Javier ahí, ¿no? Bueno, si ya empecé con lo de la mente, ahora voy a hacer que las cosas se levanten después. Y encuentras gente que te comienza a decir, mi nivel de fe, yo un día tuve un nivel de fe, que hice esto y puse 2 pies sobre la piscina y floté un poquito y ya tengo un poder. Y todos comenzábamos, me incluyo, hago autocrítica, a comenzar, ¿cuál es tu nuevo poder? Oye, ¿has orado mucho para saber cuál es tu poder? ¿Has orado mucho para saber qué dones tienen? Y Pablo comienza a decir, ok, ¿quieren jugar a los dones? Vamos a hacerlas por categoría. ¿Por qué? Porque al corintio le gustaba categorizar mucho. Le leo un poquito de las cosas con las que peleaban. Número 1, siempre querían ganarle a un hermano. Ya vimos que en 1 Corintios ellos iban donde jueces y demandaban a sus hermanos con tal de ganar una disputa. No solo querían ganar derechos en lo legal, sino que también aducían cierta madurez para decir, yo voy a ciertos lugares porque no me afecta, y no pensaban en aquel que sí le afecta y recién está empezando. ¿Recuerda eso? Esas son cosas, los corintios siempre quieren ganar, tienen eso en el orgullo, lo tienen metido, y muchos de nosotros que hemos crecido en nuestra sociedad ecuatoriana somos así. Peleamos contra eso y Pablo nos llama y nos dice, discípulos de Cristo, sigan ¿qué cosa? El amor y no los dones, es decir, no las cosas que pueden obtener. No solo querían ser superiores en lo espiritual o a través de lo legal, sino que también hicieron categorías de raza y de sexo. Ya Tito también nos habló, y Guido también, sobre, por ejemplo, el matrimonio y cómo llevar la relación. Que la autoridad del hombre no es enseñorearse de la mujer, sino es la responsabilidad de cuidarla afectivamente. Y la mujer respeta a la cabeza, no porque sea una tonta, como nos quiere hacer ver la cultura progre de hoy, sino que lo hace, ¿por qué? Porque su esencia es ser amada. La esencia del hombre es ser respetado. ¿Recuerdan esa charla que nos dieron? Entonces Pablo comienza a combatir, porque en los corintios es, ok, voy a ser mujer, quiero llegar como mujer hasta la autoridad y ser lo más cool. Entonces, ¿qué le está pasando a la progresía de hoy? ¿Qué le está pasando a lo progre, a la parte de lo que vemos hoy día como cultura y con lo que estamos luchando? Está permeando en la iglesia, se está metiendo. Entonces ya muchos están formulando cómo el evangelio puede hacer más dura a las mujeres para que las mujeres lleguen más arriba. Y en algún momento otra corriente se va a infiltrar y va a ser más fuerte a los hombres. ¿Me comunico? Entonces, todos esos detalles Pablo los cuidó. En resumen, cuando usted salga de esta charla, de estas charlas de 1 Corintios, acuérdense, ya hubo una iglesia que sobrevivió a la progresía, al progre, a la cultura woke. Y esa fue primero a los Corintios, y Pablo ya transitó por ahí. No hay nada nuevo que inventar, no hay nada nuevo que temer. Solo aprender estos principios y aplicarlos diariamente, y en nuestras casas e iglesias cuidar los unos de los otros. Y Pablo dice, ok, me he enterado que no solo quieren ser los campeones en estas cosas que les hablé, sino que ahora quieren ser espiritualísimos. Quieren ser los campeones en la espiritualidad, quieren ser campeones en lo místico. Y por eso andan hablando de, si yo tengo este don, soy más importante que tú. Si yo tengo el don de acá, si tú tienes este don, eres menos.
Entonces ahí Pablo les dice, ok, empeñense en seguir el camino del amor, ambicionen dones, ok, hablemos, hagamos la charla, conversemos, pero sobre todo, ¿el de qué? El de profecía. Y si nosotros no entendemos el contexto, nos vamos a ir de aquí. Yo digo, amén, oremos todos. ¿Usted cómo se va a la casa? Profetizo. Yo voy a ser el duro de Pablo si yo profetizo, ¿no? Entonces, quien no entiende el contexto comienza a decir, a ver, entre marido y mujer, practiquen qué es profecía. Yo recuerdo un pana que me dijo una vez, perdón que diga pana, pero así es como uno se acuerda de las historias, ¿no? ¿Ya? Mira, una vez pasó algo, ya, vamos a decirlo como es, un milagro de Dios. Y todos nos quedamos impactados porque nunca habíamos visto a alguien que se pare de una silla de ruedas. Y nos quedamos así como, ¡oh! Y yo recuerdo que el amigo que yo tenía al lado, de quien yo sabía muchos de sus secretos y él confiaba en mi confidencia y trabajábamos sus secretos, me dijo, brother, me voy de aquí, este tipo me va a leer la mente. Y se fue a sentar atrás, o sea, a los que están atrás no les lee la mente. Ya. Entonces Pablo quiere corregir eso porque parece que entramos y no es una reunión si alguien no le lee en la mente. No es una reunión picante, súper bacán, si alguien no se levanta con un milagro. No es una reunión chévere, sino parece algo, ¿qué cosa? Sobrenatural. Porque si la iglesia no es sobrenatural, no está donde Dios le ha dicho que tiene que estar. Entonces, por si acaso, yo no leo mentes, así que siéntese más al frente en el próximo servicio. Y tranquilo, escucha el mensaje. ¿Ya? Oye, es que a mí eso me marcó. ¿Ya? Y créeme que hasta yo casi me lo creí. Yo dije, chuta, ¿y si lee la mente realmente? No viene confesado. Pablo les dice, para no caer en el error de buscar los dones, busquen el amor. Y Pablo con esto nos menciona algo importante. Profetizar se conecta con amar. Y eso es lo que vamos a descubrir. El mensaje de hoy le va a enseñar qué es profetizar realmente. Continuamos. Pablo del verso 2 al 5 nos dice lo siguiente. Porque el que habla en lenguas, acuérdense que ellos ahora están diciendo, si tú eres realmente cristiano, tienes que hablar en lenguas. Y este tema lenguas venía de una cultura pagana, donde realmente tú le hablabas en Dios puras balbuceadas que no se entendían, y el griego, el corintio decía, oye, esa es una persona espiritual, mira cómo habla con Dios. Entonces lo que más relucía, ¿quién era? ¿Dios o la persona? La persona, porque era un éxito si tú hablabas en lenguas. Yo también recuerdo la experiencia cristiana de mis primeros años, donde me decían, ¿cuántos años llevas de cristiano? Y yo, ya llevo 3, y no hablas en lenguas. O sea, yo me iba al infierno derecho, ¿no? Ya, o sea, porque por alguna razón, al año tú tenías que hablar en lenguas, por ahí veo caritas que me hacen así. A mí también me pasó. A mí también me hicieron el diagnóstico de lenguas, ¿ya? Entonces dice, porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino ¿a qué? A Dios. Mire cómo Pablo es tan amoroso que les dice, les voy a parar bola a su vaina. Y ahora vamos a meterle lógica. El que habla en lenguas no le habla a la gente, sino ¿a quién? A Dios. En realidad, ¿qué cosa? Nadie le entiende. Lógico, ¿verdad? ¿Estamos claros? ¿Ya? Es que créame que yo traté de aprenderme las lenguas que hizo Tito porque son como de chiste, pero a mí no me van a salir como a él le salieron, ¿ya? Pero es el Rambo saca la bazuca y todo, ¿no? ¿Ya? En realidad nadie le entiende lo que dice, pues ¿qué cosa? Habla misterios por el Espíritu. Ahí Pablo está siendo irónico. Les está diciendo, porque habla misterios en el Espíritu. O sea, les está diciendo, uy. O sea, los está vacilando un chance. Quien no entiende este contexto comienza a decir, oh, mira, qué grande que es el que habla en lenguas, porque habla misterios. Y siempre, acuérdese, yo crecí con una serie que se llamaba Misterios sin... y nos encantaba. Hasta apagaba la luz y... un barco se hundió y de ese barco hicieron una litera con la madera. Y yo... ¡oh! O sea, todas esas cosas nos encantan. Lo místico. Recuerdo que en el cable había un canal que se llamaba Infinito. Y ahí uno veía todas esas cosas y ¡oh! ¡Wow! Lo místico, nos atraen, los cucos. ¿Ya? Lo mismo que decía Tito, ¿no? Uy, en el mano de Celeste veo un demonio atrás tuyo. Tengo que conversar contigo al final, ¿ok?
¿Ya? ¿Cuál es la impresión que se lleva la gente? Probablemente una burla, un chiste. Está bien, es lógico. O probablemente diga, yo me siento atrás y no vuelvo. Porque no se entiende lo que está pasando. Ok, en cambio, ahí Pablo comienza a mostrarnos qué es la profecía. Acuérdense que él dice, amen y busquen el don de la profecía. Amor y profecía conectados. En cambio, el que profetiza, ¿habla a quién? A los demás, para animarlos y consolarlos. Pregunta clave, en estas tres, ¿hay amor o no hay amor? Cuando yo hablo algo que edifica, estoy amando. Cuando hablo algo que anima, estoy amando. Cuando comparto algo que consuela, estoy amando. Pero cuando digo, Rambo saca la bazooka, ¿qué estoy haciendo? Dice que es solo entre Dios y uno. ¿Quién brilla? Yo. Porque me doy el título de espiritual y me luzco entre comillas. Sigamos leyendo. La siguiente parte. El que habla en lengua, fíjese que Pablo sigue siendo tan cariñoso y dice, no les voy a tirar el naipe entero, sino que lo voy sacando de a poquito. Entonces los tiene como tanto cariño, ¿no? ¿Ya? El que habla en lenguas, ¿se edifica qué? ¿Cuál es la diferencia con exhortar, amar y animar? No me acuerdo el tercero. El amor, ¿no? Pero aquí vemos que solo se trata de uno mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Y Pablo ahí insiste con amor una vez más. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizar. Más o menos les está diciendo, yo quisiera que dejen de pensar en sí mismo y cuánto se pueden lucir, y más bien comiencen a pensar en la congregación, en el que viene. ¿Comunicado? ¿Estamos claros? Sigamos. A menos, el que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que también éste interprete para que la iglesia reciba edificación. Ojo a eso, que ahí viene el tan afamado, hay un don de lenguas y hay un don de interpretación de lenguas. Y siempre estos dos, cuando existían en alguna iglesia donde usted se congregaba, eran como unas manes que le faltaba guardaespaldas. Porque los tipos eran únicos. Y era como, oye, solo hay como 2 por generación de jóvenes en el servicio donde yo asistía. Y esas personas eran, te lo prometo, que no tenían amigos porque nadie se quería sentar con ellos, ¿no? Porque alguien les iba a leer la mente o alguna cosa así, ¿no? Ya, nadie quería, ¿no? Ya. Yo creo que entraban al servicio los dos y decían, vente confesado porque si no te atrapan en alguna cosa. Fíjese que cuando hay ese misticismo, lo que menos hay es una bienvenida. Lo que menos hay es una acogida. Lo que menos tiempo hay para un abrazo y pensar en cuál es la necesidad del otro. Y ok, continúo. Aquí Pablo establece esto. Hay unas lenguas y hay un intérpretes. Como les había dicho hasta aquí, todas estas cosas que Pablo nos está diciendo es, tengan cuidado, porque el mucho conocimiento envanece, el mucho espiritualismo envanece y olvidamos la senda del amor. Y todos estos elementos que Pablo aquí está tratando con cariño para no destruirles el alma entera o el ánimo entero, ya él sabía que venían de cultos paganos, de misticismo que se había enmezcolado con la iglesia, ¿ya? Y esto había hecho la aparición de los dones. Lo que Pablo nos enseñaba, y el pastor Tito nos compartía, es que el don siempre va en coherencia con el amor, y aquí lo que más Pablo está poniendo en coherencia con el amor es profetizar. Más o menos profetizar va haciendo esto. No es vaticinar, no es ver el futuro, no es tener revelaciones, sino más bien la enseñanza correcta del mensaje de Cristo, la enseñanza correcta de la enseñanza apostólica, o sea, dar la enseñanza apostólica, y usar esto para persuadir, convencer y animar, no solo a que se crea, sino que sea algo que uno aplique a diario. Yo lo digo en estas palabras, profetizar es el uso correcto del Antiguo Testamento para confirmar a Cristo.
Y lo que les estaba pasando a los corintios es que ellos usaban lo antiguo para confirmarse místicamente, para confirmarse como espirituales. Y agarraban muchas cosas del antiguo que suceden en las iglesias de hoy en día para justificar prácticas que se inventan para parecer más proféticos, para parecer más espirituales. Un ejemplo muy común es, por ejemplo, Goliat son tus megaproblemas, pero tú eres un David lleno de fe. En ti está el ADN de Jesucristo, como estaba en David. Y tú te llenas de fe y oras y reprendes, haces ayuno y entonces tu Goliat caerá. ¿Cuántos quieren que su Goliat caiga? Y todos gritan, ¡amén! Entonces pase al frente, deje una ofrendita de cariño y le prometo que su Goliat se va a caer. O pase al frente y déjeme tocarlo, imponer las manos y usted se va de aquí con la unción para tirar abajo a Goliat. ¿Han escuchado algo por el estilo? Se escucha bastante. Y Pablo aquí está diciendo, profetizar no es eso. Profetizar es dejar a Cristo presente en el mensaje. Es como Cristo ya hizo algo. Miren esto a continuación. Les recuerdo el versículo donde partió Pablo. 1 Corintios 14:1. Empeñense en 14:1, por favor. Lo puse a propósito, créanme. Empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Y esto es lo que significa, y se los quiero poner así como para que se vayan llevando estas cosas. Amar es confirmar ¿a quién? A Cristo. Amar es confirmar a Cristo. Por ende, profetizar es confirmar ¿a quién? A Cristo. Y profetizar es compartir el querigma. Diga conmigo, querigma. Si usted no entiende qué es querigma, a la salida en punto de partida diga, ahí voy y voy a preguntar qué es querigma. ¿Me comunico? ¿Ya? Si usted no entiende qué es querigma, busque una casa iglesia. Si usted no entiende qué es querigma, busque Antioquía y va a entender lo precioso que es el querigma. Se los voy a traducir. Y he usado la palabra querigma porque no quiero confundir con términos. Pero usted recuerda algo que se llama el credo. Por cultura cristiana en la sociedad, alguna vez hemos escuchado el credo, ¿ya? Creo en, ¿ya? Cuando hablamos del querigma, ahí están los creos del cristiano, y esos creos son importantes porque es lo que ellos decían unos a otros cuando empezaba la casa iglesia. Bienvenidos, partían el pan y decían, este pan, este vino, representa esta comida, lo que yo creo. Creo en Jesús porque fue anunciado por el Antiguo Testamento. Creo en Jesús porque las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en Él. Eso es lo que ellos hacían. ¿Qué cosa? Confirmar a Cristo. Y Pablo comienza a decir, esto es profetizar. Profetizar es confirmar a Cristo. No es bienvenido, vamos a profetizar y te voy a decir quién va a ser presidente de la República, para ver si te quedas o no en este país. Bienvenido, voy a profetizar porque te voy a decir que de esos 3 negocios que tú tienes, cuál es el que Dios me dice que, y vemos Dios me dice, Dios me habla, yo te digo de parte de Dios, y todo se vuelve una fanesca, todo se vuelve una confusión. De paso, ahora aplican una peor. Si yo te di una palabra y no se cumplió, es porque te faltó fe. Todos lo saben, todos lo hemos escuchado, todos lo hemos vivido alguna vez. Lo lindo de este primero de los Corintios es que Pablo dice, les voy a tumbar todo el misticismo, porque profetizar es amar y es anunciar a Cristo y es confirmar a Cristo. Es poner tu fe en Cristo. Y eso es lo que realmente nosotros tenemos que hacer para que la gente sienta amor. Porque con eso los edificamos, con eso los exhortamos, con eso los animamos, con eso los consolamos. ¿Cristo es su consuelo, sí o no? Lo es, para alguien más. Usted un momento se dio cuenta y dijo, Cristo es mi consuelo. Amar es confirmar a Cristo, profetizar es compartir el querigma. En otras palabras, ellos no pensaban en sí mismos, sino que entendieron que el don edifica a los demás y no a mí mismo.
el don que viene de Dios no es egoísta. Entonces, esto de hablar en lenguas y de interpretar en lenguas era una falacia total, era un error total, que lo único que terminaba era en yo soy el centro de esto y no Cristo. Yo me anuncio a mí mismo. Yo más bien utilizo a Cristo para yo terminar brillando. Lo duro de eso es que en algún momento personajes como yo no nos dábamos cuenta que estábamos haciendo eso. Porque en el fondo veíamos al frente a una persona que se animaba, pero créame, cuando a mí se dio la pandemia y ya no habían superpoderes porque en la pandemia no existía ni siquiera el templo, todos nos habían encerrado, ahí comencé a darme cuenta de que no era tan fácil. Porque ya hay mucha gente que pasa con fe y entra a un auditorio. Le cuento una anécdota y no le quiero romper el corazoncito. Espero que sea como Pablo, que le fue rompiendo de a poquito, ¿no? Yo antes servía en una iglesia donde los parqueos eran escasos. Y ahí me di cuenta que la reunión demoraba solo 2 horas porque los parqueos eran escasos, porque ya venían los otros parqueos. Entonces a mí me decían, hora y media, en hora y media usted me saca a la gente porque ya viene el otro servicio. Y teníamos muchos servicios. Entonces un día un pastor a mí me invita a predicar en otra ciudad. Esto era por Quevedo, por allá. Y cuando yo llego, número 1, había solo una reunión y la reunión duraba como 3 horas y media. Y ya la lanzó, ¿no? Ya, estamos locos. Imagínate 3 horas y media escuchando a Emilio, ¿no? Ya. O escuchando a Andrés. Usted dirá, ahorita pone cara como de, ay sí, pero sería increíble. Pero no, nadie aguanta tanto. ¿Ya? Y a mí me pasó, porque yo siempre quería ser más espiritual, entonces yo ayunaba y oraba todos los días en la iglesia donde yo servía, y créame que yo cantaba o predicaba, y a veces me acercaba a los de la primera fila como para imponerles manos, y a lo mejor si pasa alguien que se cae o comienza a temblar, ya todo el mundo se entrega y no importa la reunión anterior, nos vamos aquí 3 horas y toma lo tuyo, toma. Pero nunca pasó, porque siempre el parqueo fue más... La demanda de parqueo fue más que la demanda espiritual, vamos a decirlo así. ¿Ya? Pero cuando yo fui a esa iglesia donde demoraba 3 horas, no le miento. Yo hice esto, vea. Yo fui con saco y me equivoqué porque hace mucho calor en nuestra querida costa, ¿no? Y es campo, es full verde, y esos sembríos son súper calientes. Entonces yo fui con saco, hecho todo si te vistes con saco y blanco, ¿no? De paso fui de blanco para que el Espíritu Santo fluya más, ¿ya? Oiga, yo hice esto, vea. Yo me quité el saco del calor y estaba casi de la primera fila y yo hice sin querer, como un torero, ¿no? Como, ¡ole! Y ahí sale vientecito. Oiga, el de la primera fila se tiró al piso y comenzó a temblar. Y yo dije, por fin mis oraciones fueron respondidas. Mi ayuno sirvió. Y empecé, toma lo tuyo, ¡pah! Se caían 2 metros. Por allá está, kamehameha, todo así. Fue espectacular. Yo volví de esa reunión diciendo, esto es ser pastor, por fin se confirmó. Lo siguiente es ser presidente de la República. Porque si yo tengo este poder, todo lo puedo en Cristo que me... Una fanesca terrible. Después me enteré que era una cultura distinta y que ese pastor se había pasado empujando a la gente como 3 años hasta que entiendan que se tenían que caer. Cosa que cuando yo llegué, yo ya tenía todo asfaltadito, pues no. Entonces yo solo hacía así. Son cosas que uno no se da cuenta, que es muy tierno, que tiene un corazón de peluche. Pero cuando fui aprendiendo más del Evangelio y estudiando primero a los Corintios, mira, fui rompiendo mi naipe de a poquito. Rompiéndolo, y duele, yo sé que duele, yo sé que a uno se le hace el corazón chiquito. Y créame que lo digo todo esto con amor. Y todo lo que hemos expuesto esto lo decimos con amor. A veces uno más con pasión porque hemos visto gente embaucada, gente traicionada, gente que les han lastimado con esto. Y otros sí como que, chuta, te creamos un puentecito, pero créame que todos lo hacemos con amor. Sí me estoy comunicando. Este Corintios 12-14 le da el corazón de un Pablo que dice, te amo tanto, sé que quieres ser místico y espiritual, pero no, la base es Cristo. Porque si sigues el camino lejos de Cristo, el único que se edifica eres tú mismo y el otro no entiende nada. ¿Por qué quieres ser tan espiritual si lo que ellos van a registrar es el amor?
Ya en amor ganados, conversemos de algunos temas, porque la vida tiene muchos misterios. No tenemos todas las respuestas, pero vayamos siempre a Cristo. Porque alguien me puede confrontar al final y me dice, pero pastor, a mí una vez me pasó, y a mí también me pasó muchas veces que me jugó el 8. Y me salió. Pero eso no pasa con todos. En la pandemia fue el jaque mate para mí, me declaré en quiebra porque no todos recibían sanidad. No todos se levantaban de una tumba. Lo que más tocaba era consolar. Esa es mi experiencia. No sé si logro comunicarme, no le estoy imponiendo nada, solo digo, abra su corazón. Y mire, el don que viene de Dios no es egoísta, no es nuestro show, no es nuestra parte de brillar y ser los que están ahí. ¿Ok? Pablo, después de esto, perdón la pasión, pero tenía que decirlo. Pablo hace énfasis nuevamente en la profecía, puesto que esto edifica a los oyentes, consuela a los oyentes y anima a los oyentes. Los corintios siguen argumentando que las lenguas edifican a quienes les hablan. El argumento de por sí ya está peleando contra esto. Ellos le decían a Pablo, pero cuando el que habla a Dios se edifica, ¿cómo me vas a cortar las lenguas? Y Pablo dice, recuerden que el don en la iglesia, en la casa iglesia, lo que estamos aprendiendo, se trata de edificar a los demás. Y si usted solo pasa hablando en lenguas como un loco, no está edificando a nadie, solo se está edificando a sí mismo. Pero sí se da cuenta que no suena lógico que yo te deje hablar en lenguas como un loco. O sea, porque la lógica es, espérate, para. Porque el que está viniendo nuevo y no entiende nada, va a decir, hay un meme que ronda por el internet, yo quiero lo que este tipo consume. ¿Ya? O sea, ¿cuál es la diferencia entre donde hay consumo y acá? Sigo. Pablo insiste, ¿no? Ahora pues, hermanos, en el verso 6, hermanos, si ahora fuera a visitarles y les hablara en lenguas, Pablo dice, ¿de qué serviría? A menos que les presentara alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza. Aún, y esto es lindo, Pablo comienza a decir, utilicemos la lógica. Aún en el caso de los instrumentos musicales, tales como la flauta o el arpa, ¿cómo se reconocerá lo que tocan si no dan distintamente sus sonidos? Y si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? Pablo quiere decir con esto, hay coherencia en los sonidos. Cuando uno escucha una música, no puede tener varios instrumentos como locos, tropezándose unos a otros, sino que alguien dice, espérame, ¿tu sonido para qué es? ¿Tu sonido para qué es? Queremos darle un significado, tenemos que ponerle un orden. Verso, sigamos leyendo. Así sucede con ustedes. A menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Será como si hablaran, ¿a dónde? Al aire. La gente va a decir, no entiendo. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo y ninguno carece de sentido? Y ustedes hablan y balbucean. Hay muchos idiomas. ¿Por qué va a pasar solo esto con ustedes? Si hay tantos idiomas y todos tienen sentido, esto que están haciendo no tiene sentido. Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un extranjero para el que me habla y él lo será para mí. Es decir, no nos vamos a entender. Por eso ustedes, ya que tanto ambicionan, ahí Pablo ya comienza como a decir, insisto, no es la ruta, los quiero, pero ahora voy a ser irónico, por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. La pregunta clara es, ¿hablar raro edifica la iglesia? ¿Hablar algo que no se entiende edifica la iglesia? Pero lo top era ser el mejor espiritual. Y eso nos sigue contaminando hasta hoy. Porque en la cultura progre pasa esto, ¿no? ¿Quién es moralmente el mejor para denunciar? Ahora, de nuestro lado es, ¿quién es más espiritual para poder leerte la mente y denunciarte?
Porque con esa autoridad que ganan espiritual, uno sin querer les da ingreso a muchas áreas de su vida donde nosotros bajamos la guardia y pasan ahí las manipulaciones y muchas otras situaciones negativas que lo único que hacen es decir, no hay diferencia entre los cristianos y la gente del mundo. Entonces Pablo nos insiste, por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren los que abundan para la edificación de la iglesia. Y ya nos fue anticipando. Amén. Amén es profetizar. ¿Qué es profetizar? Dirigir todo hacia Cristo. Eso es profetizar. No vaticinar. Que sea para edificación de la iglesia. En otras formas, Pablo les está diciendo, esa nota que se han inventado de los dones espirituales no existe. Lo que sí existe es profetizar que en Cristo se cumplieron todas las cosas que se dijo de Él y profetizamos su segunda venida porque estamos convencidos de que Él se cumplió todo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es el resumen de la vida cristiana. Cualquier otra cosa de superhéroes no añade. Nos va a llevar a algún momento a un error. Y déjeme decirle, conozco muchas personas que aún siguen allá y creen en su corazoncito que están haciendo lo bueno. Yo fui uno de ellos. Me dolió despertar. Por eso se lo cuento con amor. Yo aquí a Pablo digo, Pablo habla tan bonito. Las lenguas humanas denotan armonía, orden o algún tipo de construcción. Aun cuando yo no sepa el idioma, esos elementos son perceptibles. Ejemplo, mi hija está en un ambiente con 3 añitos, casi 4, donde solo le hablan inglés. Y ella a veces no sabe qué le están diciendo, pero en lo lógico ella sabe cuándo responder sí y no. Sí me comunico. Es decir, si nosotros tuviéramos aquí a un portugués, ¿ya? Y nos comienza a hablar así, hasta en lo poco nosotros decimos, creo que quiere el baño. O sea, cosas así, ¿no? Uno hace, me imagino que aquí entra un alemán y me invento, ¿no? Y yo, ¿qué desea? En español, no nos entendemos. Saco una pastilla y trato, ¿no? Porque hay una lógica en los gestos. Y Pablo dice, en esta no hay nada. No se entiende. Pablo cierra este bloque, como lo leíamos, con que procuremos la edificación, procuremos el orden, el entendimiento. ¿Ya? Profetizar es decir, con persuasión, algo que edifica a la iglesia. Entonces, con esta idea en mente, Pablo dice, ya les he desbaratado esto de las lenguas angelicales, esto del idioma de Dios, y les lanza una pullita más. Ahora quiero, ya que ustedes decían que hay lenguas, ahora enséñenme el don de lenguas, el de interpretación. Y les escribe lo siguiente. Por esta razón, el que habla en lenguas, ¿qué dice ahí? Pide en oración el don de interpretar lo que diga. Aquí Pablo lo que está diciendo es, bueno, si la próxima los visito, ok, tú hablaste en lenguas, ¿quiénes son los que dicen que interpretan? Ustedes 3, a ver, hable, ¿qué dijo ella? ¿Qué es lo que va a pasar en estas 3 personas? ¿Van a decir lo mismo o van a decir algo diferente? Salvo que armemos el show y se pongan los 4 de acuerdo y quede vacancísimo. ¿Sí o qué? Se lo estoy diciendo con cariño, sí, dígame que sí, por favor. Yo lo estoy disfrutando como no tiene idea, pero tuve un proceso para despertar, para entender, ni para despertar, para volver al original. Pablo, el amor, edificar a otros. Este show espiritual edifica, no edifica. Y Pablo es lindo, ¿no? Y dice, bueno, listo, llego a la próxima y le pregunto a las 3 qué entendieron. Y donde las 3 dicen, ahí sí estamos pues en una cosa, pero ¡wow! Cuidado juegan con nuestras emociones. Cristo va más allá de la emocionalidad, es convicción. Es más allá de si me siento bien. Es más allá de si un pastor tira a la gente o la levanta o le sana o interpreta o le lee la mente a alguien. Va más allá de eso, Cristo es convicción. Sigo leyendo. Porque si lloro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento.
¿Te hace llamar espiritual? Pues tiene que haber entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. De manera que si alabas a Dios con el espíritu, ¿cómo puede quien no es instruido decir amén a tu acción de gracias, puesto que no entiende lo que dice? En ese caso, tu acción de gracias, ¿qué dice ahí? Es admirable, hermoso, todo el mundo te va a aplaudir, tú vas a ser el centro, pero no edifica al otro. Pero no hay amor, no hay amor. Doy gracias a Dios, y aquí Pablo la saca del estadio, porque hablo en lenguas más que ustedes, porque hablo griego, porque hablo arameo, porque hablo hebreo, porque hablo latín, porque soy romano. O sea, ya, a la peor persona le vinieron a hablar de lengua, ¿no? Porque yo hubiese podido llegar a los cultos y hablar en hebreo y hasta interpretar. Pero Pablo dice, y esto es lo lindo, lléveselo. Sin embargo, en la iglesia, prefiero emplear, ¿qué dice? 5 palabras que aman, 5 palabras comprensibles y que me sirva para instruir a los demás, que 10,000 palabras en lengua. Deja el show y empieza a amar. Preferible 5 palabras que se centren en Cristo a que todo un show que se centra en mí. Otra forma de decirlo, si no edifica a otro, es porque se trata de mí y no de Cristo. Y otra vez más se lo pongo para que lo lea solo esa parte. Mejor 5 palabras que edifican a otro que 10,000 que me hacen ver espiritual. El cristianismo no vino al mundo para demostrar que es más grande que la nueva era o que el misticismo. Lamentablemente nos autogoleamos y mucha gente que experimenta lo espiritual de la iglesia termina diciendo, es lo mismo que he visto en este curso de yoga. Es lo mismo que he visto en esta meditación de tal Sai Baba, Hasta ahí llego porque puedo decir bobadas después. Sí me comunico, ¿no? Nos puede pasar también cuando metemos el coaching a la iglesia, que alguien vaya a un coaching y ese coaching termina creyendo en cualquier tipo de deidad. Y es lo mismo, porque es lo mismo que estoy experimentando en la iglesia. Experimentando. Y usted ya va a ver que no utilizamos ven al servicio donde te abrazamos, sino ven el domingo y vive una experiencia que te marcará. Porque suena más cool. Porque suena Marvel. Porque suena cine. Experiencias. Y a otros ya más chévere, ¿no? Experiencia sobrenatural. Una vez alguien me conversó, no es lo mismo sobrenatural que supernatural. Porque supernatural es más grande que sobrenatural. ¿Y por qué? Por las palabras, porque es supernatural. Es súper. Es una confusión. Vamos aterrizando. Hermanos, no sean niños, dice. Sino, sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. Es decir, estas personas, Pablo les está llamando, dejen su necesidad de protagonismo. Todos aquí hemos sido heridos, quizás alguna vez, y no busquen su refugio en estar en una plataforma o brillar. Dejen atrás su búsqueda de esto, del éxito. Y no se espiritualicen, sino que más bien vuelvan a Cristo. Adultos en su modo de pensar, sean maduros. En la ley está escrito, por medio de gente de lengua extraña y por boca de extranjeros hablaré a este pueblo, pero ni aun así me escucharán, dice el Señor. De modo que el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. En cambio, la profecía no es señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Cuando aquí vemos el énfasis en ley que le pongo, es porque ellos habían tomado este versículo de Isaías, cuando ellos estaban en el exilio babilónico, y lo estaban usando para justificar que las lenguas son buenas y necesarias, las lenguas inentendibles. Porque en algún momento Dios usó un pueblo de lengua extranjera, pero aún así ni escucharon. Entonces ellos decían, bueno, si yo te digo y no me entiendes, no importa, en Isaías está que alguna vez Dios enseñó así.
Y así usaban el Antiguo Testamento. ¿Me comunico? Aquí Pablo está diciendo, no, esto no, está mal hecho. Así que, siguiendo, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos que no entienden o no creen que son nuevos, ¿no dirán que ustedes están locos? Pero si uno no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, más bien se sentirá reprendido y juzgado por todos. Y los secretos de su corazón, mire la diferencia entre lenguas y profecía. Y aquí dice que por la profecía los secretos de su corazón quedarán al descubierto, así que se postrará ante Dios y lo adorará, exclamando, realmente Dios está entre ustedes. Porque usted ha aprendido hoy que profetizar es hablar ¿de quién? De Cristo. Y por el conocimiento de Cristo, esa persona dice, wow, me siento reprendido en buen juicio, porque tengo juicio contra Dios, necesito un perdón. ¿Cuál es el perdón? Aceptar el sacrificio de Cristo. Y listo, esa persona dice, no importan los secretos de mi corazón, porque todos se los entrego ¿a quién? A Cristo. Por eso, postrado ante Dios, va a adorar. Y va a decir, realmente lo que necesito es Cristo. ¿Cuál es la sospecha? De que esta iglesia abundaba en lenguas para que nunca se reprendiera, para que nunca se juzgue y para que ningún corazón quedase al descubierto. En otra manera, si tú eres muy o buscas ser espiritual, probablemente le estás huyendo a un proceso de sanidad real. Probablemente la fachada de espiritual nos las hacemos porque no queremos que nadie realmente entre en nuestras vidas y conozca los secretos que nos distancian de Dios. ¿Sí me comunico? Entonces Pablo aquí está diciendo, cuidado, quizás al seguir esta senda de ser muy espirituales, lo que ustedes están haciendo es que nadie en esta cultura pueda venir y decir, yo tengo que cambiar, tengo un error y lo quiero entregar a Cristo, básicamente. ¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una canción, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Pablo sigue siendo cariñoso y le dice, ok, están inundados de lengua, vámonos moviendo poquito a poquito. Ya se les va a quitar, en algún momento van a despertar. Pero ok, me ha tocado una congregación muy espiritual. No importa, traigan eso. Pero Pablo dice, lleguemos a este acuerdo. Todo debe hacerse ¿para qué? Para la edificación de la iglesia. Tú vienes con todas tus historias espirituales, pero te hago la pregunta, ¿eso edifica? Y ese es el razonamiento. Tú vienes con una canción que está cool y pegada en TikTok, porque es la nueva de la nueva, pero la pregunta es, ¿eso va a edificar? Vengo con un mensaje. Eso edifica. ¿Por qué sé que edifica? Porque Cristo es el centro. Y eso es amar. ¿Amén? Si se habla en lenguas, que hablen 2, o cuando mucho 3, cada uno por turno y que alguien interprete. Pablo está siendo irónico y dice, bueno, ¿quieren las lengüitas? Vamos a ver si se cumple. Para que ya me la desechen, pues. Hagamos la reunión de lengua. ¿Qué dicen? No funciona, chao, se fue. Pablo está siendo muy amable. Muy amoroso. Si no hay intérprete, ¿qué dice ahí? Que guarde silencio en la iglesia. Y cada uno hable por sí mismo y para Dios. Pero si no va a servir, ¡shh! Ya ahí Pablo también dice, con amor pero con gusto, ¿no? ¿Ya? Amoroso realmente. En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y que los demás examinen con cuidado lo dicho. ¿Qué se refiere? A hablar de Cristo y examinen. Examinen si eso viene de Cristo o no, si eso exalta a Cristo, si son cumplimientos en Cristo, si son esperanza puesta en Cristo hacia el futuro. Y examinen. Si alguien que está sentado recibe un pensamiento o una revelación, oye, yo me he dado cuenta esto de Cristo, el que está hablando ceda la palabra, ok, te vamos a escuchar. Así todos pueden profetizar por turno para que todos reciban instrucción y aliento. Y Pablo comienza a decir, orden, amor, todos profeticemos, todos hablemos de Cristo, pero vamos 1 o 2 y vamos viendo. Vemos a un Pablo que dice, en medio del orden también hay amor. El don de profecía está bajo el control de los profetas y no los profetas controlados por un don, en otras palabras. Porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Y mire este detalle aquí, así que vamos a armar polémica con esto, créame, estoy cerrando. Como es costumbre en las congregaciones de los creyentes, guarden las mujeres, ¿qué cosa? Dile a la mujer que está al lado, calla. No, mentira, no diga eso, no eso. Espera. Leamos todo. Guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar. Que estén sumisas, como lo establece, ¿qué cosa?
Y las veces que Pablo usa ley aquí estos locos andan agarrando algo de lo antiguo y lo ponen como les da la gana. Entonces ellos habían usado una ley que ni siquiera estaba en los profetas, ni siquiera en Moisés, sino en el Talmud, que era una tradición judía, y la habían metido a la iglesia y decían, las mujeres se me callan. ¿Por qué? Porque las mujeres tenían la costumbre de balbucear idiomas a Dios en la cultura corintia. Entonces la ley se volvió, uy, qué miedo a las mujeres, entonces que se callen. Y lo que nos ha llegado hasta hoy es que las mujeres no pueden ni predicar. Y está mal entendido. Aquí lo que Pablo estaba diciendo, ok, ¿quieren jugar a eso? Como establece la ley. Si quieren saber algo, que se pregunten pues las mujeres en la casa a sus esposos, que no hablen en la iglesia, porque no es bien visto que una mujer hable en la iglesia, está siendo irónico. Y aquí les llama la atención y les dice, a ver, machistas, ¿acaso la palabra de Dios procedió de ustedes solo hombres? ¿O son ustedes los únicos que la han recibido? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo es mandato. Y aquí viene el mandato. Si no reconoce este mandato, tampoco él será reconocido como parte de la casa iglesia. Así que, hermanos míos, ambicionen el don de profetizar. No prohíban hablar, pero pongan orden. Pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. En otras formas, nos estaba diciendo esto. Todos participen, todos profeticen. Cuidado con eso de que a las mujeres no las dejen hablar. Pero entiendan qué es profecía. ¿Qué es profecía? ¿Hablar de quién? De Cristo. El cristianismo es lo más feminista que tú puedes escuchar. Y aquí Pablo nos los deja claro. Todos pueden participar, esclavos, pobres, negros, blancos, mujeres, hombres. Todos profeticen, todos busquen hablar de quién, de qué, no de sí, no de sus causas. Edifique a otros, ¿con qué? Con orden y con paz. ¿He sido claro? ¿Me he expresado? ¿Se ha logrado el objetivo? Póngase de pie y oremos. ¿Qué es lo más importante que vamos a hacer esta semana? Amar a los demás. ¿Cómo los amamos? Profe, ¿qué es profetizar? Habla de eso. Todo lo que está escrito en la historia, en el Antiguo Testamento, se cumplió en él. Te lo quiero contar. Mira cómo nos ha amado de generaciones en generaciones y sin importar los imperios, ha llegado este amor hasta acá. Déjame contarte una gran noticia. Ese amor duró tanto tiempo porque quiere salvarte de algo, del juicio de Dios. Y la única manera de volver a Dios y dejar atrás ese juicio es recibiendo a Cristo y diciendo, Señor, solo tú lo pudiste pagar por mí. Solo tú me puedes tener en paz con Dios. Ahora que sabes que estás en paz con Dios, te cuento algo mejor. Al final, Él gana. Al final, Él vence. Al final vendrán más imperios, pero estaremos con Él. Y lo más hermoso que nos puede pasar es que un día estés con todos los que les profetizaste y estemos de rodillas, reconociendo como lo hicimos en la tierra. Él lo hizo. Él es el único digno. Él es el que debe brillar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Padre, gracias. Gracias por este día, gracias por esta importante lección. Gracias por Pablo que nos habló con amor. Gracias también, Señor, porque has guardado nuestro corazón en toda experiencia que hemos vivido. Y también te queremos agradecer. Bien o mal, estamos aquí recibiendo el mensaje y creemos que para muchos desde hoy es un punto de partida para algo nuevo. Señor, que solo Jesús brille. Permítenos hacerlo en todo ámbito y que la gente se entere de nuestra profecía que se llama Jesús. Jesús, el que lo cumplió todo. Jesús, el que volverá, el que vendrá por su pueblo. Te damos a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Gracias por estar aquí. Nos vemos el próximo domingo de feriado.